Beyoncé sube al escenario y hace este símbolo. Jay-Z también. Rihanna lo repitió frente a 100 millones de personas en el Super Bowl. ¿Es solo una pose o están mandando un mensaje que solo algunos entienden? Unos dicen que solamente es un diamante, pero un diamante apunta hacia abajo. Este es más bien una pirámide. Y no es el único símbolo. Muchas celebridades se tapan un ojo. Katy Perry, Eminem, Kanye West, Miley Cyrus, Lady Gaga, y lo hacen una y otra vez en videos, portadas y conciertos. ¿Coincidencia? ¿O quizás una instrucción? ¿Un ritual? La pirámide, el ojo que todo lo ve, son símbolos antiguos ligados a una élite secreta que la iglesia trató de borrar de la historia, los Illuminati. Algunos dicen que desaparecieron, otros que nunca se fueron, que siguen ahí controlando el mundo desde las sombras, que por eso tantas celebridades repiten esos gestos, porque no llegaron solas a la cima, fueron los Illuminati quienes las pusieron ahí, pero a cambio tuvieron que entregar algo, su alma. Dicen que esas señales no son solo poses, sino recordatorios de a quién le deben todo. La idea de que los Illuminati siguen activos hoy en día se volvió muy popular, sobre todo después de la película Ángeles y Demonios. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Hoy vamos a investigarlo. ¿Cómo se formaron los Illuminati? ¿Cuál era su propósito? ¿Y hasta dónde llegó la iglesia para intentar eliminarlos? Vamos a ver lo que la historia y el sistema han tratado de mantener oculto. Y te vas a sorprender, porque hay documentos, testimonios y denuncias que muestran que los Illuminati siguieron operando mucho después de lo que la gente piensa. Y no solo eso, algunos afirman que desde las sombras orquestaron uno de los eventos más radicales de la historia moderna. Así que antes de preguntarnos si siguen activos hoy, primero hay que preguntarnos si en realidad se fueron alguna vez. El Papa ha muerto. Miles de personas se reúnen en la Plaza de San Pedro para despedirlo. Su cuerpo avanza en procesión. Detrás caminan los preferiti, los cardenales con más posibilidades de ocupar su lugar. En unos días comenzará el cónclave, la votación secreta para elegir al nuevo líder de la iglesia. Un líder que enfrentará un desafío urgente: recuperar la fe en un mundo que ya no busca respuestas en Dios, sino en la ciencia. Mientras tanto, en un laboratorio en Suiza, la doctora Vittoria Vetra y el científico y sacerdote Silvano Bentivoglio acaban de producir algo que podría cambiar la historia: antimateria. Una sola gota tiene el poder de una bomba nuclear. No es solo un logro científico, sino una posible arma de destrucción masiva. Silvano la mira, suspira y dice: ahora estamos en manos de Dios. Vittoria va a revisar el contenedor de antimateria. Se acerca al escáner. La máquina analiza su iris y le da acceso. Pero al alejarse siente algo extraño: sangre en su barbilla. Cruza la puerta y entonces lo ve. Un ojo tirado en el piso. Busca a Silvano y lo encuentra, pero sin vida y sin un ojo. Entre tanto, Robert Langdon, profesor de simbolismo religioso, está tranquilamente nadando hasta que un hombre de traje se le acerca. Trae un prendedor. Langdon lo ve y se congela. 2 llaves cruzadas bajo una corona papal, el símbolo del Vaticano. Viene a pedir su ayuda urgente. Le muestra una hoja. De inmediato, Langdon se alarma. Ese símbolo ha sido considerado un mito por más de 400 años. Según las leyendas, fue creado en el siglo XVI por un miembro de los Illuminati. Es un diseño imposible, un amigrama, una palabra que puede leerse igual al derecho y al revés. Un homenaje al amor de Galileo por la simetría. Pero no era solo un juego visual, sino una advertencia, porque ese símbolo solo iba a revelarse cuando los Illuminati tuvieran suficiente poder para regresar y completar su misión. Vincenzi, el representante del Vaticano, le explica que lo buscaron porque él escribió el libro El arte de los Illuminati. Sin embargo, Langdon, molesto, replica que ese libro solo pudo ser la parte 1. El Vaticano le negó el acceso a sus archivos secretos y sin eso no pudo contar la historia completa. Langdon vuelve a observar el símbolo y comenta que alguien quiere hacerles creer que los Illuminati han regresado a Roma. Vincenzi suspira y revela: 4 cardenales han sido capturados y han recibido una amenaza de que van a eliminarlos públicamente, 1 por hora. La primera ejecución será hoy a las 8 de la noche. No es solo que quieren hacerles creer, es que los Illuminati realmente han vuelto. El cónclave debía comenzar hoy, lo han estado posponiendo, pero no podrán seguir haciéndolo por mucho tiempo sin que la gente empiece a sospechar que algo anda mal. Necesitan que Langdon los ayude a analizar las pistas y rastrear a los responsables antes de que sea demasiado tarde. Suben a un jet privado y se dirigen hacia Roma. Vincenzi comenta que van a cazar a los Illuminati con todo lo que tienen y, si es necesario, eliminarlos. Pero Langdon lo frena.
los Illuminati no fueron violentos, hasta que la iglesia los presionó a hacerlo. Explica que los Illuminati eran en esencia un grupo de iluminados, físicos, matemáticos y astrónomos. No estaban en contra de la religión, solo querían que las enseñanzas de la iglesia no contradijeran lo que la ciencia ya había demostrado. Y claro, eso no le gustó a la iglesia, así que hizo exactamente lo que Vicencia acaba de proponer. Los casó y los eliminó. Eso los obligó a esconderse, a volverse una sociedad secreta. De lo que acaba de decir Langdon, qué es verdad y qué es mentira. Para empezar, tiene razón en algo. El significado Illuminati es simplemente la palabra en latín para los iluminados. Personas que supuestamente han recibido una sabiduría especial o una verdad oculta. Pero los Illuminati no son tan especiales como parece. A lo largo de la historia han habido muchísimos grupos que afirmaban lo mismo, que ellos tenían acceso a revelaciones esenciales y exclusivas. En la antigua Grecia estaban los pitagóricos, que creían que los números eran símbolos divinos, que todo en el universo seguía un orden matemático y que solo ellos podían entenderlo. Después surgieron los órficos, que hablaban de la reencarnación del alma y usaban rituales para alcanzar una verdad más elevada. Más adelante llegaron los gnósticos, que decían que el mundo material era una prisión y que solo quienes obtenían la gnosis, una sabiduría secreta, podían liberarse. Y por ahí de 1400 en Europa, sobre todo en Italia, empezaron a surgir otros grupos parecidos. Pero a diferencia de los anteriores, ellos no buscaban la verdad en rituales o religión, sino en la razón, la filosofía, las matemáticas y una ciencia todavía muy rudimentaria. No eran sociedades secretas, sino círculos intelectuales abiertos donde se reunían a discutir ideas que en su época eran escandalosas. ¿Y si el ser humano no está aquí solo para servir a Dios? ¿Y si la verdad no viene de la Biblia, sino de la razón? ¿Y si las enfermedades no son castigos divinos, sino fallas del cuerpo? Y claro que para la iglesia de aquella época esas discusiones eran una amenaza, porque no solo cuestionaban la fe, sino que también su autoridad. Y así habría empezado un conflicto entre la iglesia y la ciencia, que con el tiempo llevaría a persecuciones, juicios y muerte. Al llegar a Roma lo recibe el comandante Olivetti, jefe de la policía del Vaticano. Su equipo se encarga de la seguridad, con una sola excepción: la protección personal del Papa. Ese asunto le corresponde únicamente a la Guardia Suiza. Llevan a Langdon a unas oficinas. Junto a él está la doctora Vittoria, pues acaban de recibir una nueva amenaza. Un video donde los Illuminati confiesan que tienen el contenedor de antimateria. Vittoria les explica que la antimateria es una forma de estudiar los orígenes del universo, de intentar aislar la partícula de Dios. La llaman así porque se cree que es la responsable de darle masa a toda la materia, la clave del Big Bang. Richter, el jefe de la Guardia Suiza, se ofende. ¿Cómo se atreven a decir que una partícula, y no Dios, creó el universo? Es una blasfemia. Aún así, Vittoria continúa. Explica que la antimateria está suspendida dentro de un contenedor espacial, pero si la batería se agota y la antimateria toca cualquier superficie, como el fondo del contenedor, el contacto provocaría una explosión masiva. La batería se agota a la medianoche. Si no lo recuperan antes, el resultado será catastrófico. Langdon lo analiza y dice: el Vaticano sería consumido por la luz. Richter se detiene en seco. Esa fue exactamente la frase que usaron los Illuminati. Les muestran el video que recibieron. Aparecen los 4 cardenales capturados. Una voz amenaza: vamos a destruir tus 4 pilares. Vamos a marcar a tus preferiti y sacrificarlos en el altar de la ciencia. Y después traeremos su iglesia abajo sobre ustedes. El Vaticano será consumido por la luz, una estrella brillante al final del camino de la iluminación. Langdon respira hondo. Esa ha sido siempre la amenaza de los Illuminati: destruir la iglesia por medio de la luz. Los 4 pilares de los que hablan son los 4 preferiti, los cardenales con más probabilidades de convertirse en papa. Y marcarlos no es una metáfora, sino otra leyenda Illuminati. Se dice que existen 5 tipos de marcas. Las primeras 4 representan los elementos fundamentales de la ciencia: tierra, aire, fuego y agua. La quinta sigue siendo un misterio. El hecho de que vayan a ser eliminados públicamente no es casualidad, sino una venganza por lo que ocurrió durante la purga. En 1668 la iglesia capturó a 4 científicos Illuminati. Los marcó en el pecho con el símbolo de la cruz como supuesta señal de rendición y luego los eliminó. Tiraron sus cuerpos en la calle para enviar un mensaje: no se cuestiona a la iglesia, y mucho menos en temas científicos. Este acto radicalizó a los Illuminati, los empujó a volverse más oscuros y más violentos y a esperar su momento para vengarse. Ahora, siglos después, han encontrado la forma perfecta: usar antimateria y tecnología para que la ciencia, literalmente, destruya la religión. ¿Es verdad lo que acaba de decir Langdon? La purga, como la cuenta la película, nunca ocurrió. Es un evento ficticio. Pero el autor la inventó como una forma de representar algo que sí sucedió en la vida real: la reacción violenta que la iglesia tuvo contra quienes la contradecían. Después de los debates filosóficos que surgieron en Italia hacia 1400, cambió por completo la forma en que muchos europeos entendían el mundo. Ya no creían que Dios era el centro absoluto del universo, del conocimiento, del sentido de la vida, sino que ahora el foco estaba más en el ser humano, en sus emociones, sus capacidades y su lugar en el mundo. Y con ese cambio empezó a
crecer la curiosidad por entender la realidad, pero no a través de la Biblia, sino por medio de la razón, la observación y el experimento. En medicina, algunos comenzaron a ignorar las restricciones de la iglesia y empezaron a diseccionar cadáveres para estudiar el cuerpo humano, y descubrieron que muchas de las ideas aceptadas por la iglesia de aquella época estaban profundamente equivocadas. En astronomía empezaron a notar que, contrario a lo que decía la Biblia, la Tierra no parecía estar en el centro del universo. Y así, poco a poco, la ciencia comenzó a quitarle a la iglesia el monopolio de la verdad. Y como era de esperarse, eso no fue bien recibido en aquella época. Uno de los casos más conocidos es el de Giordano Bruno, un monje dominico que decía que la Tierra giraba alrededor del Sol y que el universo era infinito, lleno de otros mundos. Lo acusaron de herejía y lo quemaron vivo en una plaza pública de Roma. Otro caso es el de Miguel Servet, un médico que descubrió cómo funciona la circulación pulmonar de la sangre. También fue quemado vivo con leña verde para que su muerte fuera más lenta. Y estas son solo algunas de las historias más dramáticas sobre científicos que fueron eliminados. Pero hay que hacer algunas aclaraciones. A Bruno no lo eliminaron por hacer ciencia. Algunas de sus ideas terminaron siendo ciertas, pero no las obtuvo mediante observación o experimentos, sino a través de supuestas visiones místicas. Decía que las había recibido en sueños, así que técnicamente él no era un científico. Segundo, su ejecución no fue tanto por lo que decía del universo, sino por negar doctrinas centrales del cristianismo como la divinidad de Cristo y la Trinidad. Y tercero, con Servet fue algo parecido. Él sí era un médico, pero tampoco lo ejecutaron por sus descubrimientos científicos, sino por rechazar la Trinidad. Cuarto, ni siquiera fue la Iglesia Católica quien lo condenó, sino los protestantes calvinistas en Ginebra. Así que es importante aclarar que, aunque se suele decir que la Iglesia Católica eliminaba a los científicos, la historia real es más matizada. Es verdad que existió la Inquisición, un periodo en el que la Iglesia persiguió y ejecutó a muchas personas, pero en la mayoría de los casos no fue por hacer ciencia, sino por herejía, negar dogmas, practicar otra religión o ser acusado de brujería o satanismo. Sí hubo censura, la iglesia quemó libros, prohibió ideas y castigó a varios pensadores, pero casos en los que alguien fue eliminado exclusivamente por sus descubrimientos científicos son muy raros. Lo más común era que los presionaran o les exigieran retractarse, como le pasó a Galileo Galilei. Langdon repasa el mensaje. Hay una frase que le llama la atención: una estrella brillante al final del camino de la iluminación. Está seguro de que esta pista podría llevarlos a detener todo esto. Pide acceso a los archivos secretos del Vaticano. Richter lo frena. Esto no es una oportunidad para avanzar su carrera. Langdon aclara que no tiene nada que ver con su libro. El camino de la iluminación es real. Una ruta secreta a través de Roma que lleva hasta la iglesia de la iluminación, el lugar donde los Illuminati se reunían en secreto. En esos archivos podría haber una pista sobre cómo encontrar la ruta. Richter le responde que para obtener acceso debe hablar con Patrick McKenna, el camarlengo, el hombre que gobierna temporalmente el Vaticano mientras elige un nuevo papa. Van con él y resulta que no es ningún cardenal poderoso, solo un sacerdote común. Pero el papa lo quería como a un hijo. Les concede acceso a los archivos secretos. Langdon le explica a Vittoria lo que están buscando: un libro escrito por Galileo Galilei, el fundador de los Illuminati, que también era profundamente católico. Galileo no creía que la ciencia y la religión fueran enemigos. Al contrario, pensaba que contaban la misma historia, solo que con lenguajes distintos. Su sueño era fundar una iglesia de la iluminación donde pudieran unirse todos los que pensaban como él. Pero como no podía revelar públicamente su ubicación, pues eso habría desatado la furia de la iglesia, dejó un camino secreto lleno de pistas. Un compañero, cuya identidad sigue siendo un misterio, le ayudó. Diseñó 4 esculturas, cada una representando uno de los 4 elementos de la ciencia: tierra, aire, fuego y agua, y las colocó frente a distintas iglesias de Roma. Cada escultura contenía una pista que guiaba a la siguiente, y al final del recorrido estaba la iglesia de la iluminación. Lo más interesante es esto: a esas iglesias marcadas con esculturas las llamaban los altares de la ciencia, exactamente el término que aparecía en la amenaza. Los cardenales serán sacrificados en el altar de la ciencia. Si logran encontrar esas esculturas, podrían anticipar dónde ocurrirán los asesinatos y tal vez detenerlos. Galileo Galilei fue un astrónomo físico y matemático, uno de los padres de la ciencia moderna. A principios de 1600 usó un telescopio, que en ese momento era algo totalmente nuevo, para observar el cielo y confirmar algo que iba en contra de lo que enseñaba la iglesia. La Tierra no era el centro del universo. En realidad, giraba alrededor del Sol. Y eso fue un escándalo. No solo contradecía la Biblia, sino que derrumbaba la idea de que los humanos ocupábamos un lugar especial en el cosmos. No éramos el centro de la creación. La iglesia lo acusó de herejía y lo obligó a retractarse públicamente. Y como castigo lo condenaron a arresto domiciliario y pasó el resto de su vida encerrado en su casa. El hecho de que desafiara a la iglesia, de que pasara sus últimos años aislado y de que fuera un genio adelantado a su tiempo alimentó la leyenda de que él fue el fundador de los Illuminati, una sociedad formada por científicos y matemáticos que, al no poder hablar libremente, empezó a operar desde las sombras, que buscaban debilitar el poder de la iglesia y defender la ciencia y la libertad de pensamiento. Y aunque esta historia podría sonar fascinante, la
La verdad es que no hay evidencia de esto. No existe ninguna carta, documento ni testimonio de su época que sugiera que Galileo formó parte de algo así, mucho menos que lo haya fundado. Entonces, ¿esto quiere decir que los Illuminati nunca existieron? Claro que existieron, y algunos dicen que todavía siguen operando, pero su objetivo no era proteger la ciencia, sino controlar el poder para crear un nuevo orden mundial. Patrick se entera de que el cardenal Strauss, el encargado de organizar el cónclave, ha decidido seguir adelante con el proceso. Intenta convencerlo de cancelarlo, pero Strauss lo ignora por completo. Mientras tanto, el capturador recibe un mensaje. El pago ha sido confirmado. Se dirige hacia donde mantiene a los cardenales cautivos. Ellos lo enfrentan, le dicen que Dios no lo perdonará. Él los mira y responde: si Dios tiene un problema conmigo, no es por lo que hice, es por lo que estoy a punto de hacer. Prende una fogata y comienza a calentar un hierro al rojo vivo. Después de mucha espera, Langdon finalmente accede a los archivos secretos del Vaticano. Ahí encuentran lo que buscaban: el diagrama de la verdad, un texto que Galileo escribió en secreto. Langdon le explica a Vittoria que cuando la iglesia lo obligó a retractarse públicamente, Galileo obedeció, pero solo de forma simbólica, porque en privado dejó este libro, detallando sus verdaderos pensamientos. Revisan las páginas y encuentran un símbolo, el ojo que todo lo ve, y junto a él una inscripción: el camino de la luz está trazado, el texto sagrado. Vittoria mira la hora, faltan 20 minutos para el primer asesinato. Sin pensarlo, arranca la página. Langdon se queda paralizado, pero no hay tiempo para discutir. Y en el auto leen el poema completo. Desde la tumba terrenal de Santi, con el agujero del demonio, cruza Roma, donde los elementos místicos se revelan. El camino de la luz está trazado, el texto sagrado. Que los ángeles te guíen en tu elevada búsqueda. Langdon analiza la frase: desde la tumba terrenal de Santi. Ese debe ser el punto de partida. Pero ¿quién es Santi? Tal vez Rafael Santi, el famoso artista del Renacimiento. ¿Dónde está enterrado? En el Panteón. Van directo hacia allá. Encuentran su tumba, pero hay un problema. Rafael fue enterrado ahí mucho después de la muerte de Galileo, así que no puede ser la tumba a la que se refiere el poema. Entonces Langdon hace la conexión. No están buscando su tumba actual, sino una iglesia donde Rafael trabajó, la capilla de la tierra, el primer elemento. Se apresuran hacia allá. Frente a la iglesia, una señal más, un obelisco, uno de los símbolos favoritos de los Illuminati. Si el asesinato va a ocurrir, será aquí. Falta un minuto. Entran, buscan la capilla correcta. Ninguna tiene letrero, pero una está decorada con pirámides. Langdon no duda. Se acerca y en el suelo encuentra una trampilla. La abren, bajan al sótano y ahí está uno de los cardenales, muerto, marcado con la palabra tierra. Langdon observa la capilla. Fue diseñada por Rafael, pero las esculturas no son suyas, son de Bernini. Y si él fue el colaborador secreto de Galileo, el que ayudó a construir el camino de la iluminación, suena poco probable. Bernini trabajó muy de cerca con la iglesia, pero tal vez por eso mismo tendría sentido, nadie sospecharía de él. Sigue explorando, encuentra una escultura. Es Habacuc y el ángel, el profeta que anunció la destrucción de la tierra. El ángel extiende un brazo y señala hacia el suroeste. Langdon lo recuerda, que los ángeles te guíen en tu elevada búsqueda. Está convencido. Esa es la señal. Si el primer elemento fue tierra, ahora viene aire. Necesitan encontrar otra escultura de Bernini relacionada con el aire en una iglesia al suroeste. Langdon sube a la azotea y entonces la ve. La plaza de San Pedro, diseñada por Bernini. El segundo marcador debe estar ahí. Aquí es donde la trama de la película empieza a tambalearse. Al principio nos presentan a los Illuminati como un grupo de científicos, matemáticos y defensores del pensamiento racional, pero de repente todo gira en torno a esculturas, poemas y artistas del Renacimiento como Bernini y Rafael. ¿Dónde quedaron los científicos? Y luego está el camino de la iluminación. Según la película, este camino secreto se puede seguir gracias a estatuas que apuntan con el dedo en una dirección específica. Y plantea que Langdon, 400 años después, encuentra esas estatuas exactamente en el mismo lugar, señalando exactamente la misma dirección. ¿De verdad nadie las movió en 4 siglos? Ni una restauración, ni un ligero cambio de lugar. Pero dejando eso de lado, lo más importante es que la película plantea un origen de los Illuminati que no tiene nada que ver con el real. La película insiste en que los Illuminati eran un grupo de científicos y matemáticos que al principio solo querían que la iglesia aceptara los avances científicos. Pero la historia real es muy distinta. Para empezar, su fundador, Adam Weishaupt, no era ni científico ni matemático, sino abogado. Y su objetivo no era defender la ciencia, sino instaurar un nuevo orden mundial, una especie de república universal. Pero para lograrlo, creía que era necesario eliminar tanto al cristianismo como a los gobiernos. Sin embargo, Weishaupt no buscaba el poder para sí mismo, sino para liberar a la humanidad. Quería crear una sociedad más justa, sin clases sociales, sin reyes y sin guerras entre países. Quería crear un mundo donde los bienes se compartieran y las religiones desaparecieran, porque según él, solo servían para dividir y manipular. Básicamente algo muy parecido al comunismo. Pero Weishaupt sabía que la gente es difícil de convencer.
convencer. No basta con tener buenas ideas, sino que hay que saber venderlas. Y así encontró la debilidad humana de que a todos nos gusta sentirnos especiales, parte de algo exclusivo. Si les ofreces a las personas acceso a secretos, ya sea reales o inventados, es mucho más fácil ganarte su atención y su confianza e incluso su obediencia. Puedes dirigirlos sin que se den cuenta. Él mismo escribió: de todos los medios que conozco para guiar a los hombres, el más eficaz es un misterio oculto. La curiosidad de la mente es irresistible. Voy a usar esa debilidad humana, pero con un fin bueno, el bienestar de la humanidad. Y con eso en mente, buscó una sociedad secreta que ya existiera para usarla como fachada y eligió a los masones. Se unió a una logia, es decir, una comunidad local masónica, y desde ahí empezó a difundir sus ideas y a reclutar seguidores. Conforme el grupo fue creciendo, comenzaron a infiltrarse en círculos literarios y sociales para influir en lo que la gente pensaba. Al mismo tiempo, manipulaban los medios de comunicación. Si un autor publicaba algo que no coincidía con su agenda, intentaban sumarlo a la causa, y si no podían, lo destruían. Se metieron en las escuelas, hacían creer a la gente que estaban de acuerdo con sus ideas, y una vez que se unían a los Illuminati, se encargaban de, poco a poco, ir cambiando su forma de pensar. Incluso intentaron ganarse a las mujeres, porque según Weishaupt, no hay forma más poderosa de influir sobre los hombres que a través de las mujeres. Les prometían emancipación y libertad, pero en realidad el mundo que Weishaupt tenía en mente seguía siendo un mundo gobernado por hombres. Así que cuando hoy se habla de que los Illuminati tienen una agenda secreta, que controlan todo desde las sombras y manipulan a medios, gobiernos y personas, no es solo un invento. Es exactamente lo que su fundador planeó, y según algunos, ese plan jamás se detuvo. Solo se volvió más difícil de ver, y en unos momentos vamos a ver por qué. Llegan a la plaza. Langdon baja la mirada y lo encuentra. El ángel del viento oeste. Tiene que ser ahí. Escanea la multitud buscando al capturador. Entonces suena la campana. Son las 9. Y de pronto, un grito. Una niña ha encontrado al cardenal desangrado. En el pecho, la palabra aire. Junto al cuerpo hay una nota. Desde sus muros le quitamos la vida al Papa. Con la solución del hombre detuvimos su corazón. Con su propia aguja atravesamos su impío velo. Los Illuminati no solo están eliminando cardenales, también eliminaron al Papa. Olivetti pregunta si el Papa recibía medicamentos inyectados. Patrick asiente. Tomaba tinzaparina a diario. Vittoria interviene. En dosis incorrectas. Ese anticoagulante puede causar hemorragias internas masivas. El cuerpo parecería haber sufrido un paro, pero en realidad se estaría desangrando por dentro. Patrick le pide a Langdon que continúe con su búsqueda. Para eso tiene que volver a revisar los archivos. Mientras tanto, Vittoria decide revisar el diario de su colega Silvano. Tal vez dejó alguna pista sobre quién más conocía el proyecto de antimateria. Patrick la encuentra hojeándolo y le pregunta: ¿cómo sabrían si el Papa murió por una sobredosis? Ella responde que la lengua y la boca se verían negras. Es inconfundible. Patrick necesita saber la verdad. Baja a la cripta para ver el cuerpo con sus propios ojos. En el camino le confiesa a Vittoria que quedó huérfano a los 9 años. Un cardenal se compadeció de él y lo adoptó como a un hijo. Ese cardenal era el Papa. Langdon, mientras tanto, busca una escritura de Bernini relacionada con el fuego y la encuentra. El éxtasis de Santa Teresa. Un ángel atraviesa el pecho de la santa con una lanza, encendiendo un fuego divino. Ahí debe ser. Patrick llega al féretro, se arrodilla, reza en voz baja. Tú me enseñaste a hacer lo correcto, sin importar cuánto duela. Entonces retiran la cubierta. El rostro está ennegrecido, la lengua hinchada. Definitivamente fue eliminado. Vittoria regresa por los diarios de Silvano, pero ya no están. Alguien se los llevó. Patrick rompe el protocolo y entra al cónclave. Les informa que el Papa fue eliminado, que la iglesia está bajo ataque de un enemigo antiguo, los Illuminati, un grupo que los ha saboteado desde adentro, eliminando en nombre de su Dios, la ciencia. Langdon, Olivetti y la policía llegan a la iglesia, abren la puerta y lo ven. Un cardenal colgado en forma de crucificado, en llamas. Corren hacia él, pero antes de que puedan bajarlo, se escuchan disparos. El capturador está ahí. Tienen que correr y esconderse. Uno a uno van cayendo. El único que logra escapar es Langdon. Vittoria, por su parte, busca a Richter y descubre que él tiene el diario de Silvano. ¿Por qué se lo robó? ¿Qué está ocultando? Langdon intenta descubrir cuál es el cuarto altar de la ciencia. Saca un mapa y marca los 3 lugares donde ya han ocurrido asesinatos. Recuerda la frase: cruza Roma, donde los elementos místicos se revelan. Y entonces lo ve. Los puntos forman una cruz. Literalmente, cruz a Roma. Solo falta un elemento: agua. Y hay un sitio que encaja perfecto: la fuente de los 4 ríos de Bernini. Corre hacia la fuente. Al llegar lo confirma. Un obelisco en el centro. En la punta, una paloma. El ángel de la paz está mirando hacia el este. Pero antes de que pueda hacer algo, una van se detiene. Un cardenal atado a un diablito de carga es lanzado al agua. Langdon corre. Con ayuda de los turistas logra sacarlo a tiempo. Es el cardenal Baggia. Apenas puede hablar, pero dice Castel Saint-Angelo. Por supuesto, el castillo del ángel. Ahí debe estar la iglesia de la iluminación y también el contenedor de antimateria. Volviendo a la historia de Weishaupt, sus Illuminati fueron ganando cada vez más poder y se fueron expandiendo por Europa. Desde Italia hasta Dinamarca, desde Polonia hasta París. Algunos dicen que eran 450 miembros.
otros que llegaron a ser casi 2,000. Sin embargo, en 1784 el gobierno de Baviera los consideró una amenaza para el Estado y ordenó disolverlos. Clausuraron sus logias, confiscaron sus documentos y comenzaron a perseguir a sus líderes. Weishaupt tuvo que huir y vivir el resto de su vida en el exilio. Oficialmente los Illuminati dejaron de existir, pero ¿de verdad desaparecieron? Después de esa primera orden, el gobierno volvió a prohibirlos. En 1785, 1787 y otra vez en 1790, lo que significa que seguían operando en las sombras. Y hay algo más inquietante. Esas prohibiciones solo aplicaban en Baviera. En el resto de Europa, donde ya se habían infiltrado, no había ninguna restricción. Bien podrían haber seguido moviéndose desde Francia, desde Italia o desde cualquier otro lugar. De hecho, en 1789, el mismo año que estalló la Revolución Francesa, comenzaron a circular denuncias en Francia. Afirmaban que los Illuminati ya se habían infiltrado en todas partes. Logias masónicas, círculos intelectuales y hasta en grupos políticos clave. Unos años después, en 1797, el científico escocés John Robinson publicó un libro donde acusaba directamente a los Illuminati de haber manipulado la Revolución Francesa desde las sombras. Y él no era un conspiranoico cualquiera. Robinson era profesor universitario, miembro de la Royal Society y además masón. Según él, presenció la infiltración de miembros Illuminati en su propia logia y tuvo acceso a documentos y testimonios reales confiscados por el gobierno de Baviera. Así que, por lo menos, hay evidencia de que el grupo no desapareció tan rápido como nos han hecho creer. Siguieron activos años después de su disolución oficial y, según algunos, no solo sobrevivieron, sino que empujaron uno de los eventos más radicales de la historia moderna. Y si eso es cierto, ¿qué más orquestaron sin que nadie lo notara? ¿Y si nunca se fueron? Langdon, Vittoria y la policía se lanzan para Castel Sant'Angelo. Ella comenta que Richter le robó el diario de Silvano. No pueden confiar en él. Langdon lo conecta todo. Así es como eliminaron al Papa. Los Illuminati se infiltraron en la Guardia Suiza. Al llegar al castillo empiezan a explorar. Y Langdon nota que todas las esculturas de ángeles apuntan hacia la misma dirección, al sótano. Bajan y encuentran una piedra en forma de estrella con un ojo tallado en el centro. Sigue la punta y descubre un pasaje secreto que conecta directamente con el Vaticano. El capturador está empacando sus cosas cuando recibe un mensaje. El auto está listo. Las llaves escondidas en la llanta delantera. Langdon y Vittoria siguen explorando y por fin llegan al lugar que tanto buscaban, la iglesia de la Iluminación. Pero no están solos. El capturador está ahí, escondido, viéndolos. Langdon revisa el lugar, encuentra los hierros usados para marcar a los cardenales, los 4 elementos y uno más. 2 llaves cruzadas, el símbolo del Papa. Antes de destruir el Vaticano van a destruir al Papa. Y si no hay Papa, entonces el objetivo es el Camarlengo. Deciden llamarlo, pero en ese momento el capturador aparece. Apunta con su pistola y les ordena tirar el celular al fuego. Les dice, cuando me llaman, siempre se aseguran de decirme que lo que piden es la voluntad de Dios. Aclara que no va a eliminarlos, no le pagaron para eso, y les lanza una advertencia. Tengan cuidado, estos son hombres de Dios. Mientras tanto, Patrick está rezando en su habitación. Entra Richter y cierra la puerta. El capturador sigue las instrucciones de su contratante. Sube al auto, enciende el motor y en segundos explota en llamas. No iba a dejar ningún cabo suelto. Langdon corre por los túneles hasta llegar al Vaticano. Va directo a la habitación del Camarlengo y lo encuentra en el suelo. Richter encima de él con una pistola en la mano. Patrick grita que lo ayuden, que lo salven. La policía no duda, le dispara a Richter. Con las pocas fuerzas que le quedan, Richter abre la mano y revela que tiene una llave. Langdon no sabe qué significa, pero la toma. Patrick les muestra la marca que le puso, el símbolo del Papa, pero al revés. De inmediato piensan en San Pedro, el primer Papa, que fue crucificado de cabeza. Y recuerda, está enterrado justo debajo del Vaticano. Langdon recuerda la amenaza. Traeremos su iglesia abajo sobre ustedes. Corren hacia la tumba de San Pedro y ahí está, el contenedor con la antimateria. Solo tienen unos minutos antes de que la pila se agote. Vittoria intenta reemplazarla, pero se da cuenta de que no va a lograrlo. No hay suficiente tiempo. Entonces Patrick toma una decisión. Agarra la cápsula, sube a un helicóptero y despega. Besa su cruz, hace una oración y se eleva lo más alto que puede para que nadie más salga herido. El contenedor explota. El cielo se ilumina. Hay caos, pero no hay víctimas, excepto Patrick. Hasta que, de pronto, se acerca un paracaídas. Está vivo. La multitud estalla en aplausos. Lo aclaman como un héroe, como un santo. En el Vaticano, los cardenales reciben la noticia. Patrick salvó a todos. Y entonces alguien sugiere, ¿y si él fuera el próximo papa? No es cardenal, ni tiene la edad necesaria. Pero existe una excepción, la elección por adoración. Si el Espíritu Santo los ilumina y todos gritan su nombre al mismo tiempo, podría ser elegido. Mientras tanto, Vittoria busca las libretas que Richter le había robado. En su escritorio encuentra una sección secreta con un espacio para una llave. Quizá Richter intentaba advertirles de algo. Langdon usa la llave, se abre un compartimento
y aparecen cámaras de seguridad. Revisan las grabaciones. Patrick está en la habitación cuando Richter entra y lo confronta. Leyó las libretas de Silvano y el nombre de Patrick aparece demasiadas veces. Él sabía del descubrimiento de la partícula de Dios. El camarlengo furioso grita: ¡eso es sacrilegio! En ese momento Richter lo comprende. Patrick fue quien orquestó todo. Eliminó al Papa e inventó el regreso de los Illuminati para sembrar miedo en la ciencia y así forzar al mundo a regresar a la fe. A pesar de haber sido descubierto, Patrick continúa con su plan. Toma un hierro al rojo vivo, se marca a sí mismo y grita, desplomándose en el suelo. Justo en ese instante, Langdon y la policía entran. Patrick señala a Richter y la policía, sin dudar, lo derriba. Langdon se da cuenta de que han cometido un grave error. Rápidamente llama a los cardenales y les muestra las grabaciones. Cuando Patrick llega a la Capilla Sixtina, ya todos saben la verdad. Los cardenales lo miran fijamente y él comprende que ha quedado expuesto. Toma una decisión, se prende fuego a sí mismo y con eso termina su vida. Días después, el cónclave elige a su nuevo líder, el cardenal Baggia, el mismo que Langdon salvó en la fuente. Como muestra de gratitud, le entregan a Langdon el texto original de Galileo, el diagrama de la verdad, para que pueda terminar su libro. Baggia escoge su nombre papal, Lucas, en honor al evangelista, que también era doctor. Es un mensaje al mundo: buscar la armonía entre la fe y la ciencia. ¿Los Illuminati siguen existiendo hoy en día? ¿Son una élite que manipula el mundo desde las sombras? Aunque siguieron activos un tiempo después de que fueron disueltos, eso pasó hace casi 300 años. Desde entonces no hay ninguna evidencia de que el grupo haya seguido existiendo ni operando en secreto. Expertos como Richard Spence y Mark Fenster coinciden en que no hay base real para pensar que siguen funcionando y mucho menos que controlen el mundo. Pero entonces, ¿por qué tanta gente sigue creyéndolo? Primero, porque sí hay una base histórica real. Como vimos en este video, sí existió un grupo llamado los Illuminati. Sí buscaban transformar el orden político y social. Sí operaban en secreto e infiltraban instituciones. Sí se mantuvieron activos un tiempo después de ser disueltos oficialmente. Y sí fueron vinculados a eventos fuertes como la Revolución Francesa. Es decir, en cierto momento sí fueron reales. Pero segundo, porque los Illuminati encajan perfectamente con los miedos del mundo moderno. Hoy vivimos rodeados de algoritmos que deciden qué vemos y qué no, leyes creadas por políticos que nunca vemos, sistemas fiscales imposibles de entender, datos personales que se recolectan sin saber cómo, bancos centrales que manejan la economía global, elecciones manipuladas por campañas invisibles en redes sociales, medicamentos y vacunas desarrollados por corporaciones opacas y noticias falsas mezcladas con verdades a medias. En un mundo así, es fácil sentirse perdido. Y cuando algo no se entiende, el cerebro busca respuestas. Y a veces puede ser más reconfortante pensar que alguien, aunque sea una élite secreta, tiene el control, que aceptar que nadie lo tiene. Que el mundo en realidad no tiene un orden claro, sino que es profundamente caótico. Los Illuminati ofrecen justo eso, una narrativa simple, aunque absurda, para darle sentido a lo que no comprendemos. Una forma de calmar la ansiedad que provoca no saber quién toma las decisiones. Por eso nos sorprende que tanta gente siga creyendo en ellos, porque para muchos es más reconfortante imaginar que una fuerza invisible está guiando el rumbo del mundo que, insisto, aceptar que nadie lo está haciendo. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad me apoyarías bastante y así también te aseguras de no perderte ninguno de mis videos. Sin más, tú y yo nos vemos en el próximo video.